Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Hoy comenzamos leyendo del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, derrama tu Espíritu sobre todos nosotros. Concédenos, Señor, entendimiento y sabiduría para que podamos cada vez más, Señor, vivir nuestra fe, perseverar en ella y alcanzar la santidad, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor Jesús, que te quedes con nosotros siempre, en todo lugar, en todo momento. Que nos enseñes a vivir como tú. Todo esto te lo pido con la intercesión de María Santísima, siempre Virgen, y de San José, su castísimo esposo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando de dos de los tres sacramentos de iniciación cristiana: el bautismo y la confirmación. Antes de comenzar a hablar de lleno acerca del bautismo y la confirmación, quiero definir primero qué es un sacramento. ¿Qué es? Porque muchas veces eh, utilizamos estas palabras y tenemos como que un sentido más o menos de lo que significan, pero no tenemos una definición, no entendemos realmente a qué se refiere cuando hablamos de un sacramento. Un sacramento, mis hermanos, no es otra cosa que un rito o un signo visible, es decir, que utiliza materia, ¿verdad? Agua, aceite, etcétera. Por lo tanto, un signo visible que comunica una realidad invisible y espiritual, que es que Dios nos está comunicando su gracia, es decir, su vida divina. Por lo tanto, un sacramento es esa herramienta, ese signo visible que Dios utiliza para comunicarnos una realidad espiritual, la cual es que Él nos está llenando de su propia vida, de su propia divinidad. Por lo tanto, entendiendo ahora qué es entonces un sacramento, ahora podemos entonces hablar acerca del bautismo y de la confirmación. ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es el sacramento de iniciación cristiana, en donde el sacerdote, ya sea a través de ser sumergidos en agua o ya sea que se derrama agua sobre nuestra cabeza y se dice entonces, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ok, ¿qué significa eso? Ser bautizados, mis hermanos, es nacer a la vida en Cristo. Es pasar de ser criaturas a ser hijos. El bautismo es el sacramento que nos permite decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Antes de ser bautizados somos criatura, pero no somos hijos. Luego entonces de ser bautizados, somos adoptados como verdaderos hijos y herederos de Dios Padre. Por lo tanto, el bautismo es el comienzo de la vida cristiana. El bautismo es la transformación de nuestras almas. En el bautismo, mis hermanos, nos hacemos o somos injertados a Cristo. Por eso comencé con esta lectura de Juan, en donde el Señor Jesús nos dice, yo soy la vid,
vosotros los sarmientos. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros entonces somos injertados a la vid. Nos volvemos sarmientos de la vid. Por decirlo así, ramas el árbol de la vida que es Cristo Jesús. Formamos parte de Cristo, nos unimos a Cristo en una manera real, metafísica, espiritual, objetiva. Es una transformación total de nuestras almas. Podemos, como dije, llamar a Dios Padre. Verdaderamente es nuestro Padre. Pero ¿qué más? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, si se acuerdan, mis hermanos, si vamos al Génesis, al comienzo de todo, el comienzo de la historia, sabemos que el hombre ejerció su libertad y escogió pecar, escogió desobedecer al Padre. ¿Qué ocurrió entonces? Las consecuencias inmediatas de esa desobediencia, de esa separación, fue que perdimos la gracia, es decir, perdimos la vida divina que Dios nos había concedido, esa vida espiritual, la perdimos. Y entonces nos separamos de Dios y entró en nosotros lo que se llama la concupiscencia, es decir, la tendencia hacia el pecado, la esclavitud al pecado, que es algo que experimentamos, vemos hasta en nuestros niños inocentes. Tan pronto aprenden a hablar, aprenden a mentir, aprenden a esconder. No, yo no cogí eso. No, yo no toqué eso. No, yo. ¿Entiendes? Vemos que hay en todos nosotros una tendencia hacia la maldad. Eso es lo que se llama la concupiscencia. Y esto fue una de las consecuencias de la caída. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no eran solamente los primeros humanos. A Adán y a Eva el Señor les otorgó un oficio, un eh, ministerio de representación de toda la humanidad, un sacerdocio especial. Y por lo tanto, cuando Adán y Eva pecan y caen, se arrastran con ellos a toda la humanidad. Y por lo tanto, todos nosotros cargamos con lo que la iglesia llama la mancha del pecado original. ¿Qué significa esto? El pecado original. Bueno, el pecado original no se trata de un pecado que tú cometiste, es decir, por ejemplo, un niño cuando nace, no nace con pecado en el sentido de que ese bebé inocente nunca ha hecho nada malo. Pero cuando nos referimos al pecado original o a la mancha del pecado original, nos referimos a que ese niño inocente que nunca ha pecado, no tiene pecado personal, carga con las consecuencias del pecado de Adán y Eva, que son la concupiscencia y la falta de gracia santificante, es decir, de esa vida divina de Dios que nos hace santos, que nos hace sus hijos, que nos hace compartir, participar de lo que Dios es. Por lo tanto, cuando somos bautizados, entonces somos adoptados como hijos y se borra de nosotros la consecuencia del pecado original, esa ausencia de gracia. Por lo tanto, se nos devuelve la gracia santificante. Se nos regala a nuestras almas la gracia santificante. Y por lo tanto, comenzamos a vivir, a experimentar, a participar de la vida divina de la Santísima Trinidad. Lo único que permanece es entonces la concupiscencia, que es, a pesar de que somos hijos, a pesar de que entonces Dios nos devuelve la gracia, o debo decir, nos da por primera vez, le devuelve a la humanidad, pero personalmente nos da por primera vez esa gracia santificante. A pesar de esto, permanece en nosotros esta tendencia, esta debilidad particular hacia el pecado, que entonces con nuestras decisiones y procurando la gracia de los sacramentos y perseverando en la oración, deseamos y procuramos vencer. Pero entonces, además de que somos hijos,
de que ahora tenemos la gracia santificante, el mismo Dios vivo, el Espíritu Santo, comienza a vivir en nosotros como templo. Nos volvemos literal templo del Espíritu Santo. Nos volvemos santuario, tabernáculo del Señor. Dios mora en nosotros, siempre y cuando permanezcamos en gracia. Y también, entonces, como nos unimos a Cristo, somos injertados a Cristo, entonces participamos de todo lo que Cristo es y de todos sus beneficios. Por eso es que entonces el Padre de Cristo, Jesús, es nuestro Padre. La Madre de Cristo Jesús es nuestra Madre. Por eso es que los hermanos de Cristo Jesús son nuestros hermanos. Y también entonces, con el bautismo, participamos de un gran misterio, y es que somos ungidos con Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Repito, mis hermanos, nosotros los bautizados, todos somos en Cristo Jesús sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Vamos a llevarlo ahora a lo práctico. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir ese llamado a ser sacerdotes, profetas y reyes? Bueno, el sacerdote, ¿qué es un sacerdote? Desde el Antiguo Testamento, un sacerdote es alguien que intercede por su pueblo. Es alguien que ofrece oraciones y sacrificios, especialmente en favor de un pueblo. Por lo tanto, nosotros como cristianos, ¿cómo practicamos, cómo vivimos ese sacerdocio? Orando por nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, nuestros amigos, intercediendo por otros, ya que participamos de la única mediación de Cristo, entonces en Él participamos como intercesores unos por otros. Y nuestra oración es verdaderamente escuchada por el Padre y tiene efecto real de transformación, de santificación, de conversión, de gracias que Dios le da a las personas por quien nosotros oramos, porque nosotros se lo pedimos. Por lo tanto, nosotros vivimos este sacerdocio dándonos cuenta de lo que somos, dándonos cuenta de quién es Cristo y de cómo participamos en Él y en todos sus bienes. Y entonces utilizamos ese sacerdocio para hacer de nuestras vidas una ofrenda de amor, un sacrificio en amor a la humanidad, pero prácticamente, específicamente a nuestro entorno, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas con las cuales nos encontramos, personas que nos piden intercesión, oración, etcétera. Ser sacerdote es ofrecer el sacrificio. ¿Cuál? El de nuestras vidas. Por eso el cumplimiento mayor de nuestro sacerdocio está en la misa. Porque en la misa es donde nosotros ofrecemos nuestra vida. Hacemos ofrenda de nuestra propia vida, de nuestros sufrimientos, de nuestra cruz, uniéndola a la cruz de Cristo por la redención de las almas. Por lo tanto, es ahí, en la misa, donde nuestro sacerdocio bautismal cobra aún, o vamos a decir, no más valor, pero donde se cumple mejor su propósito, su diseño. Entonces, somos sacerdotes, somos, importante, otra cosa que hace el sacerdote es bendecir. Nosotros bendecimos hasta nuestros animales, bendecimos a nuestros hijos, hacemos de la creación, de todo, una ofrenda agradable al Padre. En Puerto Rico, no sé en otros lugares, pero en Puerto Rico es costumbre que cuando nosotros saludamos a nuestros padres, a nuestros familiares, decimos bendición, papi, bendición. Y ellos nos contestan, Dios te cuide.
Esto es algo que se ha vuelto cultural, que ha perdido su sentido real espiritual, pero esto es algo eh, eh, mucho más que meramente cultural. Los padres tenemos autoridad real para bendecir a nuestros hijos, para que a través de nuestra oración Dios derrame su gracia sobre nuestros familiares, sobre aquellas personas que están bajo nuestra autoridad. En el caso del padre, sería la esposa y sus hijos. En el caso de la madre, sus hijos. Entonces, no descuidemos, cultivemos esta hermosa tradición de bendecir. Bendigamos los alimentos. Por las noches bendigamos a nuestros hijos. Oremos por ellos, pidámosle protección al Señor, no solamente por sus cuerpos, sino por sus almas, antes de acostarse a dormir, etcétera. Esta es parte de la misión, prácticamente hablando, al diario vivir, ¿verdad? Esta es la manera de nosotros expresar esa realidad de que en Cristo todos somos sacerdotes. Y por último, como sacerdotes, mis hermanos, no debemos olvidar nuestra capacidad de reprender al enemigo, de nosotros hacer oración sobre nuestros hijos, de protección, de reprender los ataques demoníacos. Esto también es algo que ya se ve como una superstición, como que no nos damos cuenta que Dios nos ha dado poder sobre el enemigo y que nosotros podemos ejercer esa autoridad, como dije, los padres, o sea, los esposos sobre sus esposas y sus niños y la esposa sobre sus hijos, de reprender, de bendecir, de pedir protección sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, etcétera. Somos también profetas. ¿Cómo somos profetas? Bueno, somos profetas en la medida en que evangelizamos. Y no se trata de evangelizar solamente con palabras. Somos profetas a medida en que vivimos nuestra fe y la comunicamos, tanto con testimonio como con palabra, ¿verdad? Con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Es nuestra responsabilidad como profetas entonces leer la palabra a diario, alimentar nuestras almas de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a ser profetas? ¿Cómo vamos a darle la palabra a otros si no la tenemos nosotros? Tenemos que hacer hábito de lectura, no solamente de la palabra de Dios, de la Biblia, sino también de buena teología, de libros que nos ayudan a entender el porqué de nuestra fe, el sentido, la lógica, el contexto. Y a medida en que entonces podemos meditar en estas realidades teológicas, podemos entonces profundizar en el amor de Dios, porque no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Bueno, a través de la oración, a través de leer la palabra y a través de educarnos en teología para conocer los misterios de Jesús, de ver cómo Jesús actúa en nuestras vidas, cómo actuó en la vida de los santos, en la vida de los profetas, etcétera. Como profetas tenemos la misión también de defender la fe, que entonces nos lleva a lo mismo. Tenemos que conocer nuestra fe para poder defenderla. Porque si tenemos una fe meramente cultural o si tenemos una devoción, pero no entendemos realmente nuestra fe, a pesar de nuestra devoción, cuando las personas nos pidan cuentas, cuando recibamos el ataque del mundo, no vamos a poder explicar nuestra fe, no vamos a poder comunicarla de una manera convincente. Y aquí hago la salvedad, nuestra responsabilidad no es convencer, eso lo hace el Espíritu Santo, dependiendo de la apertura de la persona. Pero sí nuestra responsabilidad es ser convincentes, es decir, de expresar la fe de una manera clara, lógica, entendible. Hasta ahí llega nuestra misión. Lo demás se encarga el Espíritu Santo, el Señor. Pero nosotros tenemos la responsabilidad entonces de educarnos para poder comunicar desde un punto de vista o desde una perspectiva de entendimiento. Entonces, reyes, ¿cómo somos
Reyes. Perdón, regresando entonces a la parte de ser profeta, ahí es que viene entonces también la parte de educar a nuestros hijos, de comunicarle nuestra fe, no solamente a extraños, ¿verdad? O a otras personas, sino a nuestras esposas, a nuestros hijos, a ser el líder espiritual de nuestras familias. Y entonces, ¿cómo somos reyes? Somos reyes a medida que ordenamos todo en nuestro entorno para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestras almas y de las almas de nuestros familiares. Es decir, cuando nosotros organizamos, hacemos de nuestra vida una vida litúrgica, una vida en donde nos mantenemos en oración, nos mantenemos observando las temporadas de la iglesia, el Adviento, la Cuaresma, la Navidad, etcétera. Hacemos de nuestra vida entera una ofrenda de amor. Hacemos de nuestra rutina diaria un constante recordatorio, un constante, ¿cómo puedo decir? Una constante ofrenda, eh, perdón, en nuestras mentes a nivel consciente quiénes somos, cuál es nuestra misión, qué es lo que tenemos que hacer. Es organizar, ordenar nuestra vida para que constantemente podamos tener en perspectiva la eternidad. Por lo tanto, ya esto va a lo más práctico, a lo más mundano, desde cómo organizamos nuestras finanzas, cómo organizamos el tiempo que vamos a estar viendo televisión o jugando videojuegos, si vamos tan siquiera a permitir que esas cosas entren en nuestra vida o no. Es la administración del hogar y personal. Cómo nosotros nos disciplinamos, cómo nosotros nos entrenamos en autonegación, cómo nosotros nos disciplinamos para entonces tener una vida de oración y no solamente orar cuando tengamos ganas. Ser reyes significa tomar responsabilidad de nuestra vida y de la vida de aquellos que Dios nos ha dado, que nos ha dado en confianza para proteger, para guiar. Eh, Organizar nuestras vidas, mis hermanos, para aquellos que tenemos hijos, para que nuestros hijos puedan discernir su vocación. Una de las razones, ¿verdad?, más importantes por la cual nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la fe, es porque nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos a discernir qué van a hacer con su vida. Si van a escoger, si ven, si entienden que Dios los está llamando al sacerdocio, a la vida religiosa o a la vida matrimonial. Esa es nuestra responsabilidad como reyes bautizados, pero que se manifiesta a través de nuestra paternidad y de nuestra maternidad. Organizar la vida de manera que nuestros hijos puedan descubrir su vocación. Es grande la responsabilidad que tenemos, mis hermanos, porque Dios nos ha dado muchísimo y al que mucho se le da, mucho se le exige. Y por lo tanto nosotros tenemos que buscar la santidad, que muchas veces no es otra cosa, como dije antes, que darnos cuenta de quién somos y de quiénes somos. Somos de Cristo. Estamos injertados, unidos a Él. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Por lo tanto, nuestra vida tiene que reflejar esa realidad objetiva, que nosotros somos imitadores de Cristo, que nosotros somos otros Cristos para el mundo, alter Christus, otros Cristos, imitadores de Él. A veces nosotros nos quejamos, vemos injusticias en el mundo y decimos, pero si Dios es amor, ¿cómo permite esas tragedias? Pero si Dios es amor, ¿cómo permite esto? ¿Cómo permite lo otro? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Mis hermanos, nosotros somos la acción de Dios en el mundo. Si esas cosas no se están haciendo es porque nosotros no las estamos haciendo, porque nosotros somos las manos y los pies del Señor. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Eso es lo que significa ser bautizados.
A eso es que Dios nos está llamando. Y por lo tanto, como bautizados, hijos del Padre, unidos en Cristo Jesús, parte de ese cuerpo místico, es nuestra responsabilidad entonces vivir ese misterio, ser la acción de Cristo en el mundo. Eso nos toca a nosotros, a sanar, a escuchar, a dar buen consejo, a discernir, a ayudar a nuestros hijos a encontrar su vocación, defender la fe. Es la imitación de Cristo. Lo que hizo Jesús en la tierra, eso es lo que nos toca a nosotros ahora hacer. Cargar con nuestra cruz y seguirlo. Ahí está el misterio del bautismo. Entonces, para resumir, cuando nos bautizamos, nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos templo del Espíritu Santo, se borra la mancha del pecado original, que no es otra cosa que la ausencia de la gracia santificante. Por lo tanto, la gracia santificante entra en nuestros corazones y entonces participamos en Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Pero entonces podemos decir, wow, pero es que recibimos tanto y sin conciencia, porque a mí me bautizaron cuando yo era un recién nacido que no tenía conciencia. ¿Cómo es posible que podamos recibir tanto? Pero la realidad es que Dios nunca exige en ningún momento en la palabra que tenemos que tener conciencia. La fe necesaria para que el sacramento sea eficaz la proveen los padres. Nosotros entonces somos herederos de eso que nuestros padres a conciencia escogieron para nosotros. De la misma manera en que nosotros no escogemos nuestro nombre, y sin embargo nuestro nombre es nuestra identidad, y nosotros no la escogemos. No escogemos el bautismo, a pesar de que el bautismo nos confiere nuestra identidad, quiénes somos ante el Padre. Pero entonces, a pesar de que no lo escogemos en el bautismo, podemos entonces escoger aceptar o rechazar esas gracias que se nos dieron, esa identidad que se nos dio, ese sello que se nos dio en el bautismo. Y eso lo hacemos a través de la confirmación, que es el próximo tema donde vamos ahora. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación es precisamente ese sello indeleble en el alma que fortalece y perfecciona las gracias del bautismo. Es cuando, ahora que tenemos conciencia, que entendemos lo que se nos ha otorgado, la identidad que tenemos en Cristo Jesús a través del bautismo. Entonces, en la confirmación, como dice el nombre, la confirmamos, la aceptamos, recibimos entonces ese sello indeleble en el alma. Es, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Acepto esta identidad, acepto tu gracia, acepto las enseñanzas de la iglesia. Este es el momento en que nos volvemos adultos en la fe, alcanzamos la madurez espiritual y entonces entramos al combate espiritual con las armas que la iglesia, que Dios nos da a través de la iglesia, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, el sacramento de la confirmación es un sacramento evangelístico que nos lleva a la evangelización, nos prepara, nos fortalece, nos confirma en nosotros la gracia de Dios y nos prepara, la fortalece, la perfecciona para llevarla a su cumplimiento, que es la imitación de Cristo, el dar testimonio de nuestras vidas, o debo decir testimonio con nuestras vidas, y evangelizar con acción y con palabra. Entonces,
¿A través de qué? ¿Cómo logra el Espíritu Santo eso en nosotros? Bueno, pues nos concede los 7 dones. Los 7 dones del Espíritu Santo, que son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Okay, ¿qué significa esto? Vamos ahora a cada uno de ellos. ¿Qué significa el don de la sabiduría? No se trata de ser sabios como el mundo es sabio. O sea, no se trata de un tipo de inteligencia basado en experiencia. No, la sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es, es el don de poder ver la vida desde la perspectiva de Dios y entonces aplicar esa perspectiva divina a diferentes circunstancias. ¿Cuál es el don entonces, el próximo don, que es el del entendimiento? ¿Qué significa este don? Bueno, significa comprender las enseñanzas de la fe, comprender quiénes somos, como decía, nuestra identidad en Cristo. Este don está íntimamente ligado, por lo tanto, a la fe, nuestra fe cristiana. Y entonces este don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite entender las profundidades de Dios. Nos lleva a poder recibir en nuestra alma, que se nos comunique a nuestro corazón una participación particular en la manera en que Dios conoce, Dios entiende. Por lo tanto, es participar en la divinidad de Dios, en la manera de Dios de entender las cosas y de entendernos a nosotros, de vernos a nosotros mismos a la luz de Cristo. Consejo. ¿Cuál es esto? ¿Es el de dar buen consejos? No, es parte, pero no. El don del consejo se refiere a ser sensibles a la voz de Dios. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar nuestras vidas y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Por lo tanto, el don del consejo sí en parte significa discernir, dar buen consejos, pero es más bien es escuchar, aprender a escuchar el consejo de Dios en nuestras vidas. Discernir lo que Dios quiere para nosotros, que es el bien mayor. El próximo don es la fortaleza. La fortaleza es la capacidad de hacer lo que Jesús hace, de estar dispuestos y de tener la capacidad para realizar lo que es arduo, difícil, para el beneficio de los demás. Es el don de la fortaleza nos da la valentía para enfrentarnos a un mundo que nos va a ridiculizar, que nos condena, que nos rechaza. El don de la fortaleza es precisamente tener esa fortaleza espiritual, esa capacidad de vivir nuestra fe sin importar consecuencias mundanas. Nos da la perspectiva de que todo lo que hacemos en esta vida es con miras al cielo y que por lo tanto los sufrimientos que tengamos en esta vida por hacer la voluntad del Padre valen la pena. Y tener la confianza de que en Cristo Jesús nada es imposible. Ese es el don de la fortaleza. Entonces el próximo es el don de la ciencia. Esto no se trata de la ciencia del mundo, no se trata de hacer ciencia, sino se refiere al don que el Espíritu Santo nos da para revelarnos interiormente el pensamiento de Dios
sobre nosotros. Pues dice la palabra, pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y precisamente el don de la ciencia nos está concediendo esa, ese entrar en el pensamiento de Dios, especialmente cuando se refiere a nosotros, cómo Dios nos ve a nosotros. San Agustín oraba, le pedía al Señor, Señor, permíteme conocerme y conocerte, conocerme y conocerte. El don de la ciencia es precisamente el don del Espíritu Santo que nos permite conocernos a la luz de Dios, de cómo Dios nos ve, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación, quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo. Ese es el don de la ciencia. El próximo don, número 6, es el don de la piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. El don de la piedad es el don que nos lleva a la devoción, a vivir una vida consagrada al Señor, a, a buscar en todo momento, en todo lugar, la voluntad del Padre, tanto para nosotros como para otras personas. Y por último, el séptimo don es el temor de Dios. Temor de Dios no se refiere a miedo en el sentido de pánico, de que pienso en Dios y tiemblo, no. Eh, Aunque sí deberíamos temblar, pero no se refiere a eso. El temor de Dios es respeto, es mantener el debido respeto frente a Dios, la reverencia a Dios y la sumisión a su voluntad. Conlleva o se nos da la gracia para que entonces nosotros podamos hacer todo lo posible por apartarnos de cualquier cosa que ofenda al Señor, de poder cumplir el mandamiento de Jesucristo cuando nos dice, si tu mano derecha te sirve de pecado, córtatela. Claro, aquí él no está hablando de una manera literal, eh, es una manera simbólica, pero lo que se refiere es lo que está comunicando es completamente real. No negociemos con el pecado. No permitamos que el pecado tener un pie en el infierno y un pie en el cielo. No permitamos darle cabida en el alma al pecado de ninguna manera. Tenemos que tener una severidad absoluta en cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos eh, en respecto al pecado. No podemos permitirnos nada de pecado y tenemos que estar dispuestos a eliminar cualquier cosa que nos separe de Dios. Ahí está el don del temor de Dios. En que yo sé quién Jesús, quién Dios es, quién la Santísima Trinidad es. Yo sé quién yo soy a la luz de la Santísima Trinidad. Y entonces yo vivo mi vida de acuerdo a esa realidad, buscando siempre ser imitador de Cristo, agradable al Padre, dándole todo honor, toda adoración, toda reverencia que Él absolutamente se merece. Por lo tanto, entonces, para resumir, cuando nos bautizamos, entramos a la vida divina, entramos al misterio de ser hijos de Dios. Y cuando nos confirmamos, entonces recibimos, nos fortalecemos, perfeccionamos esa gracia que recibimos en el bautismo. Dios la perfecciona en nuestras almas para entonces enviarnos al mundo, enviarnos a ser parte de la iglesia militante. Nos hacemos soldados de Cristo, tanto en palabra y en acción. Y por lo tanto, entonces, estos dos sacramentos, añadiendo entonces el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, o que llamamos la confesión, esas son las herramientas que Dios nos da para ser
verdaderos cristianos, para entonces llevar la buena nueva, el evangelio al mundo entero, no solamente con las palabras, sino con todo lo que somos, dando testimonio de nuestras vidas. Mi hermano, esto es lo que estamos recibiendo. Y se podrían decir muchas, muchas, muchas cosas más, porque los misterios de Dios son infinitos. Hay tanto que podemos aprender, tanto que podemos profundizar. Pero quisiera empezar con esta breve, aunque quizás no parezca tan breve, pero realmente en comparación con lo que hay, esto es una breve introducción a estos dos sacramentos. Y quisiera con ella, con esta introducción, despertar en ustedes este deseo, esta realización de, wow, a esto es que Dios nos llama. Esto es lo que estamos recibiendo. Y esto es lo que muchas veces estamos desperdiciando. Porque recibimos estas gracias incalculables. Recibimos este llamado. Y entonces lo desperdiciamos porque no vivimos nuestra fe. Recibimos los sacramentos y desaparecemos. Y quizás vamos a la iglesia una vez al año, quizás en Pascua o quizás en Navidad. Realmente no entendemos, mis hermanos, no conocemos el don de Dios. No conocemos no entendemos a lo que Dios nos está llamando y el regalo real que Dios nos está haciendo. No solamente por el bien de otros, pero para nosotros mismos. Es un regalo incalculable, inefable. Estamos siendo llamados a ser hijos de Dios, a participar de la divinidad, a ser divinizados. A pesar de que nosotros no nos volvemos dioses, en el sentido de que solamente Dios es uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios siendo uno nos hace a nosotros partícipes de esa divinidad. Y por lo tanto, entonces nuestras vidas tienen valor, sentido, propósito real de transformar, verdaderamente transformar, cambiar este mundo. Empezando por nosotros, cambiándonos a nosotros mismos y cambiando entonces nuestras familias. Los invito, mis hermanos, a que mediten en esto. Vayan al catecismo, busquen entender, profundizar en este gran don que el Señor nos da a través de los sacramentos, a través de estos signos, ritos visibles que utilizan elementos ordinarios como el agua, como el pan y vino, como el aceite, para ser transformados en la gracia y comunicar en nosotros una gracia real. Tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros no somos ángeles, nosotros no estamos hechos, creados por Dios, para solamente amar y alabar a Dios en el Espíritu. Nosotros siendo humanos, siendo cuerpo y alma, estamos diseñados para amar a Dios y adorarlo y dar culto al Señor en cuerpo y en alma. Por eso importa, por eso Dios nos da estos signos visibles como el agua, como el aceite, como el pan, como el vino, y los transforma entonces en una realidad espiritual. El pan y vino dejan de ser pan y vino y se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El agua no deja de ser meramente agua en el sentido material y sino se convierte en un conducto de gracia. Se convierte en un agua espiritual que nos limpia del pecado original, que nos lava del pecado, que nos llena de la gracia santificante. El aceite que nos unge deja de ser simplemente aceite de oliva o aceite de lo que sea, se convierte en un instrumento que Dios utiliza para otorgarnos su sacerdocio, su oficio de profeta, su oficio como rey. Ese es el llamado del Señor. A esto es que Dios nos invita hoy a meditar, a entender, a practicar, para que podamos regocijarnos en nuestra identidad, en lo que verdaderamente somos, mis hermanos. Así que, una vez más, les doy gracias por estar conmigo, ¿verdad? Compartir este momento conmigo.
Espero que les sea de mucho provecho, que puedan darse cuenta del amor de Dios y lo que ha hecho por todos nosotros. Quería comunicarle también, que eso no lo hice en el video anterior, que por favor, yo no quiero que esto sea simplemente una charla donde yo hablo a la cámara y ya. Yo quiero que esto sea un diálogo. Comenten, dejen comentarios, hagan preguntas. Yo quiero que esto sea un diálogo, que nosotros podamos interactuar, que si ustedes tienen algún deseo de que se hable de un tema particular, yo con mucho gusto. Yo voy a seguir, obviamente, el currículo, imitando el currículo en inglés. Por lo tanto, todo lo que sea en inglés, yo lo voy a estar haciendo también en español, pero no tengo ningún problema con hacer podcasts adicionales respondiendo a sus preguntas, como también EJ está haciendo en inglés. Por lo tanto, no se cohíban. Ninguna pregunta es tonta, ¿ok? Ninguna pregunta es tonta. Yo con mucho gusto le, les contesto, o sea, les proveo las respuestas. Y si yo no las conozco, créanme que voy a buscar a alguien que sí las conozca y que entonces pueda expresarla mejor que yo, ya sea a través de una entrevista, ya sea simplemente entonces yo leyendo un libro y comunicándoles a ustedes. Pero créanme, mis hermanos, que estoy más que dispuesto, me complazco profundamente en ayudarlos en la manera en que yo pueda. Así que les pido entonces, por favor, que interactúen conmigo a través de este podcast, que dejen sus comentarios. Como siempre, acuérdense darle like y suscribirse para que entonces el canal pueda crecer y pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible y pueda tener el impacto que nosotros aquí en el Sagrado Corazón deseamos, que es la formación de nosotros como cristianos, la santificación de nuestras almas, que nosotros como católicos demos testimonio de lo que somos y que vivamos verdaderamente en santidad. Así que mis hermanos, que siempre, en todo momento, en nuestros corazones, viva Cristo Rey. Dios me los bendiga.